¿Qué tal? Muy buenas, saludos a todos nuestros telespectadores de Más TV Huelva y de la web Onuba Actual. Sean bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas de esta casa. Entrevistas que ya saben, estamos dedicando prácticamente de forma monotemática a todo lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, a todo lo que tiene que ver pues, con la crisis sanitaria y con el estado de alarma. Seguimos analizando las distintas aristas que nos está dejando toda esta situación. Hoy tenemos en nuestro espacio de entrevistas como invitado al senador por el PSOE de Huelva, Amaro Huelva, al que ya damos la bienvenida a nuestro espacio. Senador Amaro, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo. Muy buenas. Un saludo para todos vosotros y muchas gracias por la invitación a vuestro espacio, que estoy encantado de estar con vosotros y con vosotras para todos los espectadores y espectadoras de la provincia. Amaro, senador, le pregunto primero un poco cómo está siendo el día a día de su actividad, porque entiendo que no es la situación normal, sino que tiene que ser todo un tanto atípico, ¿no? Cuénteme. Bueno, la situación es atípica para nosotros, igual que lo está haciendo atípica para el resto de los españoles y las españolas, ¿no? Hombre, yo sí quiero empezar agradeciendo a los españoles y a la española, a la gente de Huelva, el comportamiento que está teniendo en esta pandemia, porque yo creo que es un comportamiento digno de elogiar y sobre todo también ponerme en el pellejo, darle el pésame a los españoles y las españolas, la gente de Huelva, que ha perdido a sus familiares no solamente como motivo del COVID, sino también en esta fase de pandemia, porque tampoco los han podido despedir como todos nos merecemos, ¿no? Pero entrando en lo que tú decías, José, yo creo, bueno, yo estoy viviéndolo como todo el mundo, una situación extraña, una situación que estamos todos deseando de que pase, pero también consciente de que lo que ha pasado es una pandemia, pero que va a dejar serias cicatrices en la provincia de Huelva y en España en general. Esto no acaba cuando salgamos de nuestras casas, porque cuando salgamos de nuestras casas nos vamos a encontrar con un mundo, con unas calles, con unos comercios, con unas plazas que no eran las que nosotros habíamos dejado antes de encerrarnos. Y bueno, deseando de salir, la verdad, para empezar a trabajar con normalidad, porque aunque estamos trabajando todos los senadores y todos los diputados, nos llevamos prácticamente todo el día enganchados a una pantalla, teletrabajando y haciendo reuniones por videoconferencia, como estamos haciendo esta entrevista. Y la verdad es que al estar en casa, pues prácticamente lo que tienes es todo el día haciendo videoconferencias y haciendo reuniones. O sea, No hay horarios. claro, no hay horario. Igual que casi todo el mundo que está teletrabajando en su casa, muchos de ellos, cuando hablamos con ciertas personas, se quejan de que, bueno, de que sí, que están en casa, están no en la comodidad de la casa, sino en la incomodidad de una casa, porque tu casa no está acomodada para tú trabajar, igual que tu espacio de trabajo, pero sí es verdad que los horarios son desde que te levantas hasta que te acuestas. Nosotros, igual que todo el mundo que está teletrabajando, igual que vosotros, los horarios son, como estáis en casa y como estáis haciendo desde casa, pues prácticamente no se habitúan a horarios ninguno. Y bueno, la verdad es que con ganas de que termine, con ganas de empezar a trabajar y con ganas de empezar a volver a la normalidad y de devolver a la normalidad a la gente. La gente sabe también, igual que sabemos nosotros, que la normalidad, como la hemos dejado antes del confinamiento, no va a volver en bastantes meses. O sea, el que piense que cuando salga de casa va a poder hacer lo mismo que hacía hace 3 meses, sabe perfectamente que está equivocado, aunque que nuestra intención y nuestra querencia sea la de hacerlo, pero es verdad que nos vamos a encontrar con un mundo distinto, con unos hábitos que vamos a tener distintos. Yo el otro día decía que la mascarilla y los guantes van a formar parte de nuestra indumentaria, y eso no lo esperábamos, y si nos lo dicen hace 3 meses, decíamos que estábamos locos, pero hoy sabemos que eso va a ser una realidad y tiene que seguir siendo una realidad, porque en nuestra protección va también la protección de los demás, y en la protección de los demás, sobre todo de los mayores, porque son los más vulnerables en esta pandemia, las personas mayores y las personas con ciertas discapacidades, ciertas enfermedades crónicas también, pues va a hacer que tengamos un cierto respeto, un cierto miedo, un cierto temor
en que estos repuntes salgan adelante. Sí es cierto, bueno, cuando salgamos y cuando ya este lunes entremos, si entramos ya en la fase primera en la provincia de Huelva, sí es verdad que vamos a tener más movilidad, más posibilidad de movernos entre nosotros, pero sí es verdad que con la movilidad también aumenta el riesgo de que propaguemos más el virus y de que nos infectemos más. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que poner mucho de nuestra parte, seguir con todas las medidas de protección que nos dicen y que nos recomiendan las autoridades sanitarias, pero sobre todo mirar también o que miremos también por los más vulnerables, que principalmente son nuestros mayores, que son los que más han padecido esta pandemia, y tenemos que hacer un esfuerzo para que ellos sigan estando entre nosotros y sigan estando entre nosotros en las mejores condiciones posibles. Que yo creo que seremos capaces de hacerlo porque los onubenses y las onubenses hemos dado muestras de que sabemos hacer las cosas en condiciones. Y es verdad que tenemos ganas de salir, es verdad que tenemos ganas de ver a nuestros amigos, de abrazar a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros primos, de dar besos, porque nosotros aquí en nuestra zona, en el sur, somos muy de contacto, muy de abrazos, muy de besos, pero tenemos que ahora mismo ser un poquito recatados, un poquito cuidadosos y sobre todo prudentes en la salida que nos van a permitir con más flexibilidad a partir del día 11, a partir del lunes. La flexibilidad también tenemos que tenerla como una parte de la responsabilidad. Esta pandemia nos deja, por un lado, una crisis sanitaria, pero también nos va a dejar, como ya se ha apuntado, una importante crisis económica. En la provincia de Huelva, ¿qué sectores te preocupan de manera especial que puedan verse afectados por toda esta situación? Hombre, a mí me preocupa muchísimo, bueno, a mí no, le preocupa a todo el mundo, le preocupa bueno, yo con quien más contacto tengo es con el presidente de la Diputación, con los alcaldes, con las alcaldesas y con los compañeros diputados y diputadas, senadores y senadoras. Nuestra preocupación principalmente es el sector de la hostelería y de la hotelería y de los hoteles, el sector turístico. El sector turístico ahora se va a abrir un poco, pero también eso volvíamos a lo de antes, hay que utilizarlo con responsabilidad por parte de todos. Hombre, no sería muy agradable que dentro de 2 meses, 2 meses y medio, tuviéramos otro repunte importante y tuviéramos que volver atrás a volver a pasar por lo que hemos pasado, con el consecuente deterioro, el volver a deteriorar económicamente todo el círculo económico de la provincia de Huelva. Nuestra provincia tiene dos pilares muy importantes. Uno es el de la agricultura, que ha resistido meridianamente bien este confinamiento y esta pandemia. Bueno, ha resistido meridianamente bien y además nos ha abastecido muy bien a los onubenses y a las onubenses. Yo creo que a ellos hay que darle una parte importante de las gracias a los agricultores, a los ganaderos, a los trabajadores y trabajadoras de supermercados, que muchas veces nos olvidamos de ellos, que también están en la primera barrera para atendernos, además de los sanitarios, las sanitarias, es obvio. Pero lo que te decía es que el sector hostelero, del cual nosotros tenemos un porcentaje muy importante de nuestro Producto Interior Bruto en la provincia, es un sector que va a pasarlo mal y que ya el gobierno de España, la Diputación Provincial y los ayuntamientos están pensando en programas específicos para ellos. ¿Van a ser suficientes los programas específicos? Seguro que no. Seguro que no, porque el grado de deterioro y el grado de dejar de ganar, el porcentaje que vamos a dejar de ganar en nuestra provincia de Huelva, que es muy importante, pues no va a ser, seguro, no va a ser suficiente los programas que pongamos desde el Gobierno de la Nación, desde la Junta de Andalucía, supongo que pondrán algo, pero no tengo noticias ninguna de lo que va a poner, de la Presidencia de la Diputación, que sí ha dicho y sí se ha reunido con todo el sector, diciéndole que va a poner en marcha programas específicos desde el Patronato de Turismo, y también me consta que los ayuntamientos van a poner su grano de arena, que no es mucho, no tiene muchas posibilidades, pero van a poner su grano de arena para que el sector hostelero, para que el sector hotelero también vuelva a ser lo que fue. El canal Oreca para nosotros, el canal Oreca de hoteles, restaurantes y cafeterías, para nosotros es muy importante porque sostiene mucho porcentaje del PIB provincial. Y también somos conscientes de que hay que darle muchas facilidades a ese canal, a ese sector, para que siga adelante.
También es verdad que los onubenses y las onubenses tenemos que ser prudentes en la utilización. El lunes nos habilitan las terrazas para que podamos utilizarlas, nos utilizan parte de las terrazas y hay que utilizarlas con prudencia. Igual que vemos todos que la mayoría de la gente la utiliza y utiliza todos los medios con prudencia, también vemos todos y todas que hay un determinado sector de la población que parece que por aquí no ha pasado nada. Y ese sector de la población, a ese sector de la población hay que decirle que ha pasado una pandemia que se ha llevado por delante, que ha muerto mucha gente, que ha ingresado mucha gente, que ha dejado a mucha gente en paro, que ha cerrado muchos negocios y que entre todos eso tenemos que reconstruirlo. Esto no es algo que vaya a reconstruir ni el gobierno de la nación, ni la diputación, ni los ayuntamientos. O lo reconstruimos entre todos y entre todos ponemos nuestra parte, nuestro grano de arena para que todos vayamos en positivo, o esto no se reconstruye. O sea, eso es así de claro. O lo hacemos entre todos o no se hace. Es una fórmula matemática que tenemos que tener en la cabeza y que tenemos que darle forma en todos los días de nuestra próxima salida a la calle. Pero nosotros sí estamos preocupados, muy preocupados por el sector Horeca, por el canal Horeca, porque dependemos en mucha medida, en mucho porcentaje de ello. Y sobre todo también el pequeño comercio. El pequeño comercio también ha tenido que cerrar. Hay tiendas que no van a poder volver a abrir porque aunque el gobierno haya puesto ayuda para los alquileres, para los autónomos, esto no ha sido suficiente y han tenido que prescindir de sus negocios. En fin, yo creo que vamos a pasarlo unos meses mal, pero sí es verdad que nosotros vamos a tratar de pelear, de luchar y de estar al lado de esa gente que la va a pasar mal, porque lo que hay que intentar es que entre todos lo pasen lo menos mal posible. O sea, bien no lo van a pasar, bien no lo vamos a pasar ninguno, pero hay que poner nuestro grano de arena para que se haga lo menos mal posible en las situaciones que estamos en estos momentos. No es una situación fácil, insisto, pero hay que tratar de salir lo más airosamente posible, y en eso en Huelva estamos acostumbrados a hacerlo y sabemos hacerlo perfectamente, porque nos conocemos prácticamente todos y porque entre todos nos ayudamos de manera casi inmediata. Me ha dado mucha alegría en estos días ver muchos vídeos que se han gestado por las redes sociales, que se han distribuido por WhatsApp, que se han distribuido por distintas plataformas, de gente de Huelva, de gente de restaurantes, de gente de hoteles, de propietarios de pequeños comercios, que les dice a sus clientes que los están esperando con los brazos abiertos, porque los clientes son el germen y son la razón de ser por la que ellos han creado sus negocios y por la que ellos están esperando en salir de esta pandemia y de este confinamiento. Pues bien, los clientes vamos a ir y tenemos que ir a esos bares, a esos comercios, a esos restaurantes, a esos hoteles que íbamos con cierta asiduidad hace 3 meses. Ellos saben que vamos a ir y también ellos saben que tienen que hacer un esfuerzo importante para que los clientes vayamos con seguridad y que aportemos seguridad a los demás clientes, además de a ellos que están trabajando allí, obviamente. Has nombrado el sector de la agricultura, un sector al que esta pandemia le cogía en el caso de la provincia de Huelva prácticamente en plena campaña en lo que tiene que ver con los frutos rojos. De hecho, incluso las organizaciones agrarias hacían un llamamiento para intentar que el contingente de temporeras marroquíes pudiera llegar a la provincia de Huelva, algo que finalmente no se pudo producir y que en principio podría crear una falta de mano de obra en el campo. ¿Cómo analizas la situación que has vivido durante estas semanas el campo nubense? Bueno, mira, la situación ha habido obviamente muchos problemas y muchos intentos de soluciones. Fíjate si ha habido un intento de soluciones que ante la problemática que había en el campo de Huelva y que puede haber todavía en algunos momentos, ¿no? La problemática que había de mano de obra por parte del gobierno de España, hasta se habilitó una posibilidad, bueno, se habilitó en BOE, vamos, en el Boletín Oficial del Estado, una posibilidad de que ante una eventual falta de mano de obra, aquellas personas que estuvieran cobrando alguna prestación, bien fuera por subsidio de desempleo o una prestación sustitutoria, cualquiera que fuera, pudiera compatibilizar esa prestación
con el trabajo en el campo. O sea, que no perdiera la prestación y que pudiera trabajar, cobrar y cotizar en el campo. Hasta esos extremos ha tenido la condescendencia, ha tenido la visión el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Empleo, que ha sido al final el artífice de esas posibilidades que se le daban a las personas trabajadoras, ha tenido esa visión para facilitar la mano de obra a nuestros agricultores y agricultoras. Es verdad que se ha también habilitado incluso a las personas migrantes que le caducaban el permiso de trabajo durante la pandemia o incluso hasta el 30 de junio para que no tuvieran ni que renovarlo, sino que se renovaba automáticamente a las personas de 18 y de 21 años de migrantes de países terceros. En fin, se ha tomado una serie de medidas para que eso, obviamente, era una posibilidad y sigue siendo una posibilidad todavía porque la campaña no ha terminado. Una posibilidad de que las personas o que los agricultores y agricultoras tuvieran un déficit de mano de obra y eso se ha tratado de paliar por todos los medios. La verdad es que yo creo que en cierta medida, en una gran medida, se ha conseguido paliar el déficit de mano de obra. Es verdad que en nuestras campañas, pues tienen en algunos momentos picos de mano de obra que incluso en situaciones normales nos cuesta trabajo acometer y nos cuesta trabajo paliar. En situaciones como esta, pues todavía con más dificultad, ¿no? Pero sí es verdad que el ministerio están en permanente contacto con las organizaciones agrarias para, bueno, para saber su opinión, obviamente, para saber sus necesidades y poner encima de la mesa las posibilidades en materia jurídica que puedan darse para que esto no suceda. Fíjate también que hasta incluso hubo no mucha polémica, sino mucha desinformación de cuántos podían ir en un coche, cuántos no podían ir en un coche, el esfuerzo que han hecho los agricultores y agricultoras poniendo incluso los autobuses que no estaban utilizándose para el transporte de los niños en el colegio, el transporte escolar, lo han puesto para que se lleve gente a los campos utilizando el tercio de ocupación de esos autobuses para que hubieran menos vehículos en las carreteras y en los caminos. En fin, yo creo que todo el mundo aquí ha puesto en materia agrícola y en materia de empleo en el campo, yo creo que todo el mundo ha puesto de su parte y por eso ha sido, no, hombre, aquí nada es un éxito porque siempre que hay una pandemia nada es un éxito, pero sí es verdad que se han paliado muchos fracasos que podían haberse dado en nuestra provincia, que estábamos en plena campaña cuando hemos entrado en la pandemia y que prácticamente se ha casi normalizado la campaña y se ha trabajado casi con normalidad en la campaña a la hora de la recogida de frutos. Sí es verdad que, bueno, todavía todavía la campaña de la fresa no ha terminado, afortunadamente, queda todavía campaña de frambuesa, queda arándano, en fin, queda mora, queda todavía campaña que recoger y yo creo que hasta el momento las acciones que ha puesto el gobierno y que han puesto también los agricultores y agricultoras encima de la mesa y han puesto voluntariamente los agricultores y las agricultoras encima de la mesa, están dando su fruto, han sido capaces de algo que se pensaba y se preveía como un gran problema que se tuviera que quedar la fruta en el campo, no haya sucedido y en eso yo creo que tenemos que congratularnos todos, tanto el gobierno de España como la Diputación Provincial, los ayuntamientos y sobre todo también los agricultores, a los cuales también hay que agradecerles no solamente que nos hayan abastecido, sino que también, yo lo digo por ejemplo como experiencia de mi pueblo, que hayan prestado su maquinaria casi todas las tardes, su maquinaria y sus personas durante todas las tardes para fumigar las calles de los pueblos. Eso me consta de que se han hecho en muchísimos pueblos de nuestra provincia y se han hecho por una simbiosis perfecta entre los ayuntamientos y entre los agricultores y agricultoras. Yo creo que en eso hemos acertado todos, hemos acertado en la simbiosis, hemos acertado en ponernos todos detrás de las necesidades de la agricultura y la ganadería y yo creo que de esas necesidades al final gana la población y ganan los ciudadanos, que es lo que nos importa.
Y bueno, yo creo que al final el empleo en el campo es una de las bases de nuestra economía, de la economía de nuestra provincia, y tenemos que estar pendientes permanentemente de que eso siga ocurriendo en las condiciones laborales dignas y sensatas para el agricultor, pero también para el trabajador y trabajadora Mm. que está recogiendo los frutos que al final nosotros comemos en nuestras casas. Y dentro del paquete de medidas que ha puesto en marcha el gobierno central, ¿cuáles afectan de una manera más interesante a este colectivo de agricultores y ganaderos del que hablábamos? Bueno, mira, yo creo que afortunadamente, y digo siempre afortunadamente, aquí hemos tenido que utilizar en el ámbito agrícola el ERTE, la regulación temporal de empleo, los expedientes de regulación temporal de empleo. Y digo afortunadamente porque eso significa que hemos tenido una producción meridianamente normalizada, que no Ujú. hemos bajado del 75% de nuestra producción. A los agricultores, afortunadamente, tampoco ha habido, la mayoría no han tenido que solicitar la baja de autónomo o del Ujú. autónomo del régimen agrario. En fin, yo creo que las medidas que pone el gobierno de España las pone para toda España, obviamente. Y aquí en Andalucía, principalmente en Huelva, en otros puntos de Andalucía, sí han tenido que utilizar ese tipo de recursos. Aquí en Huelva, en nuestra comarca o nuestras comarcas, en el sur de Huelva, en la zona productora, prácticamente no se ha tenido que, que echar mano de estos elementos, de estas situaciones, de estas posibilidades que ha puesto el gobierno de España encima de la mesa, pero sí es verdad que en otras situaciones, que en otras comarcas, que en otras regiones, en otras Ujú. provincias, sí han tenido que utilizar esos elementos. Ha puesto elementos como los autónomos, los ERTE, las posibilidades de generar o de redistribuir los pagos de la luz, del agua, en fin, hay un montón de medidas que pone el gobierno de España que afortunadamente la mayoría de nuestros agricultores y agricultoras no han tenido que usar, pero sí es verdad que podrían haber usado en la Ujú. medida de sus posibilidades, ¿no? El alquiler de las viviendas, que es un tema que ha dado mucho que hablar. Ujú. Ha habido, se ha hecho todo un decreto para paliar las posibilidades de que la gente no pudiera pagar sus alquileres, pero también protegiendo a aquellas personas que tuvieran que alquilar sus casas y poniéndose el gobierno de España como avalista de Ujú. esas deudas. Las líneas de créditos ICO, que ha sacado ya el gobierno tres lotes de créditos ICO de 20.000 millones de euros cada una. En fin, yo creo que han sido muchas situaciones que nuestros agricultores y agricultoras que podían haber utilizado, Ujú. pero han tenido la necesidad de utilizar la moratoria en las ayudas de la PAC, que a algún sector de nuestra provincia, como puede ser el de la vid y el del olivo, sí les va a afectar el, 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 la posibilidad o la entereza de los adelantos de los pagos directos de la PAC que Ujú. se van a adelantar al 19 de octubre. En fin, yo creo que son muchas medidas que en estos momentos nuestros agricultores pueden hacer uso de ellas insisto, afortunadamente en nuestra comarca, en los productos rojos, en los frutos rojos y en lo que ahora mismo sostiene un Producto Interior Bruto de nuestra provincia muy importante, no están teniendo que hacer Ujú. uso de ella. Pero habrá otros sectores, como he dicho, como el de la vid, como el del olivo, como el de los cereales, que sí tengan que hacer uso de esas iniciativas, como también los seguros agrarios ante las inclemencias climáticas, que Ujú. también se ha avanzado en el plazo de su producción, de su solicitud. Habrá sectores que tengan que echar mano de esas iniciativas y para eso se aprueban, para que la vida se le haga más fácil a esos agricultores y a esos ganaderos. Ujú. Se ha aprobado, por ejemplo, en el tema de ganadería,
que la zona nuestra norte de la provincia tiene algo de eso, aunque es más de cerdo y las medidas que se han aprobado son del ovino y del caprino. El pago por oveja y por cabra que no puedan vender los ganaderos. Se ha hecho un acuerdo bastante más grande con la República China para el consumo de cerdo ibérico. Se han abierto 7 mataderos más en esta época. En esta época se han habilitado 7 mataderos más en España para la exportación de cerdo. En fin, yo creo que muchas medidas que nuestros agricultores y ganaderos se pueden beneficiar, que algunos se beneficiarán y otros, a los que les vaya mejor, pues no tendrán la necesidad de beneficiarse, pero que se ponen para aquellos que tengan la necesidad y que tengan y que los trabajadores también de la agricultura y la ganadería vivan lo mejor posible junto con los ganaderos y agricultores. No solamente son los productores, sino también son los recolectores, aquellos que cuidan de nuestros campos y de nuestro ganado. Al comienzo de la entrevista comentábamos un poco las condiciones del trabajo, ¿no? Con esto del teletrabajo en tu condición de senador. Te pregunto ahora por el contenido del trabajo que estás desarrollando durante estas semanas y sobre todo dentro de ese contenido, ¿qué es lo que tiene que ver con la provincia de Huelva? ¿En qué líneas se está trabajando ahora mismo desde el Senado? Mira, nosotros los senadores y diputados, nuestro cometido ahora mismo durante esta pandemia ha sido uno clarísimo, que es estar en contacto permanente con los ministerios y trasladar a todo aquello que se va aprobando, que se va, de alguna forma, desgranar todo lo que va aprobando el gobierno de España para trasladarlo a los alcaldes y a las alcaldesas, que son los que están en la primera línea de batalla. Bueno, a los alcaldes y alcaldesas y a todos los sectores que nos han hecho consultas de todos los estilos en estos meses que llevamos confinados. Ha habido dudas de muchas características. Sabemos todos que ha habido casi una fábrica ad hoc de bulos por internet y por las redes sociales de todo lo que iba saliendo. Hemos estado en contacto permanente con los ministerios para desmentir esos bulos y sobre todo que a la gente le llegara la información veraz de aquello que se aprobaba y bueno, y también trasladando a los ministerios las iniciativas que partían de nuestras provincias. O sea, nosotros hemos sido prácticamente la correa de transmisión entre los ciudadanos o los alcaldes y las alcaldesas y los ministros y ministras del gobierno de España. Una labor que no es sencilla en estos momentos, porque la verdad es que estamos hablando de que somos mucha gente haciendo ese trabajo y incluso se ha habilitado un canal casi de información y de comunicación directa entre nosotros y los ministerios para todas las dudas que venían de toda España, porque son dudas de toda España, pues pudiéramos canalizarla y todas las necesidades de toda España canalizarla para que se legislara en función de todas las necesidades de toda España. Obviamente, a mí muchas veces aquí en nuestra provincia me ha llegado, oye, es que esto que se ha aprobado no sirve para la provincia de Huelva. Y efectivamente hay cosas que no sirven para la provincia de Huelva, claro está. Porque cuando se legisla para toda España. Y se legisla con unos criterios de Estado y con unos criterios del bien general, que es para lo que estamos. Hay cosas que sirven para Huelva y cosas que no sirven para Huelva, pero nuestra obligación y nuestra responsabilidad era trasladar a los ministerios todo aquello que consideráramos conveniente y que nos llegara por parte de alguna organización, de alguna agrupación, de los ciudadanos o de los alcaldes, alcaldesas, del presidente de diputación o de quien fuera, que era necesario para Huelva. Unas veces se podía hacer y otras veces no, pues, como todo. Pero nosotros la verdad es que hemos trasladado muchísimas cosas y también, la verdad, hay que ser sensato, hay que ser serio en eso. Estamos satisfechos con el grado de respuesta que nos ha dado los ministerios, el gobierno de España, con nuestras propuestas, con nuestras sugerencias, que muchas veces hemos sugerido cuando hemos visto un borrador que iba a salir, esto nos parece mejor de esta forma, esto nos parece mejor de otra. También mirando
obviamente para nuestros intereses, para los intereses de nuestra provincia, porque aquí, queramos o no queramos, cada uno arrastra para lo suyo. Y nosotros tenemos también, obviamente, que tratar de arrastrar para lo nuestro, como tuvimos que fajarnos en el tema de que hemos estado hablando antes, del personal, de la mano de obra en el campo, como tuvimos que fajarnos cuando hemos estado hablando de bajar el sello del campo un 19,11%, pasarlo de 120 euros a 97 o 98, creo que vale. Entonces, esas cosas que a nosotros nos llegan por parte de las agrupaciones o de la Diputación o de los mismos alcaldes, pues nosotros nos peleamos, dicho esto entre comillas, obviamente, con los ministerios para que eso llegue a buen término. Y claro, tratamos de sacar la máxima rentabilidad para nuestra provincia. Tratamos de que sea lo más beneficioso para nuestra provincia. Es verdad que a lo mejor a nuestra provincia lo hubiese venido mejor un 16% en el recorte del sello agrario, pero nosotros estuvimos peleando por un 20% y al final se quedó por un 19,11%. O sea que yo creo que al final el Estado obviamente hace su balance a nivel nacional y hace lo que cree más conveniente para la mayoría del territorio. Yo creo que es importante que todos estemos en las condiciones idóneas para hacer un balance positivo, porque es así, un balance muy positivo de las acciones del Gobierno de España por la provincia de Huelva y por las acciones de los agricultores y agricultoras. Yo creo que al final nuestro trabajo de los diputados, de los senadores, es un trabajo que muchas veces no se ve, somos conscientes de ello, que muchas veces no se ve, y que tiene que ser de correa de transmisión entre los alcaldes, las alcaldesas, entre los ciudadanos y el Gobierno de España. Y yo creo que en esta pandemia, pantalla por delante, eso es verdad, pantalla por delante, pues se ha cumplido en un porcentaje muy amplio. Yo estoy muy satisfecho de cómo hemos trabajado la gente de Madrid, los senadores y los diputados del Partido Socialista. Estoy muy satisfecho del grado de escucha que han tenido los ministerios con nosotros y con todos los diputados y senadores de España. Y estoy satisfecho también con las posibilidades que nos han dado y sobre todo con las acciones que han sacado el Gobierno de España en el Boletín Oficial del Estado, porque yo creo que al final lo que dice el presidente del Gobierno es un hecho cierto. Estamos tratando de que no se quede nadie atrás. Estamos tratando de que esta crisis que nos ha tocado gestionar a nosotros, pues no sea como otras crisis que han gestionado a otros, que a los que se recortaba era a los que menos tenían. Nosotros creemos más en la equidistancia de la economía, creemos más en las posibilidades de nuestra sociedad y creemos que los que más tienen que aportar más y los que menos tienen pues tienen que recibir más. Es solamente la redistribución de la riqueza que nosotros llevamos a gala, que vamos a seguir llevando a gala, y nosotros creemos que tenemos que cuidar al empresario, a la empresaria, tenemos que cuidar a los grandes empresarios y a los pequeños empresarios, a todos. A los pequeños empresarios necesitan más ayuda que los grandes empresarios, pero también los trabajadores y trabajadoras necesitan ayuda para que su trabajo sea un trabajo digno, sea un sueldo digno y todo el mundo seamos capaces de aportar nuestro grano de arena a la economía maltrecha que va a venir después de que salgamos de las casas. Pues Amaro Huelva, senador por el PSOE, muchísimas gracias por compartir todas estas reflexiones en nuestro espacio de entrevistas. Gracias a vosotros. Pues un saludo, senador. Y saludo también a todos nuestros telespectadores de Más TV Huelva y de la web Onuba Actual.